Muy buena gente. Vamos a ver si plantamos los ajos. Hoy es 26 de diciembre, empieza la luna creciente y siempre me han dicho que es la época para plantarlos. Así que vamos al lío. Hemos sacado los dientes de ajos de semilla de las pedroñeras. Hemos preparado un taquito para hacer la separación de media cuarta, un poquillo más de media cuarta, unos 14 centímetros más o menos. El plantador y le hemos puesto un tope a unos 8 centímetros para dejarlos hundidos 5 centímetros más o menos, para despreciar lo que es la puntera. ¿Vale? Pues venga, vamos a ir marcando y lo vamos haciendo. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es hacer una línea de agujeros que nos sirva de guía para ir poniendo el resto de los ajos. Marcamos aquí y ahora ponemos esto y tiramos para allá. Hacemos primero los agujeros y luego ya meteremos los ajos. Vamos a ver si nos caben 6. 4. Y 6. Y ahora pues hacemos lo mismo hacia el otro lado. Bueno, y ahora que ya hemos hecho los agujeros, vamos a ir metiendo las cabezas, o sea, los dientes. Los dientes siempre hay que meterlos para que luego tire mejor el tallo con el culo, ¿vale? Con el culo hacia abajo. Siempre con el culo hacia abajo. Con ello nos aseguramos de que cuando salga el tallo tenga que hacer menos esfuerzo para salir a la superficie de la tierra. Este año los ponemos en este lado, el año pasado los teníamos allí, en el lado de allá. Aquí es donde teníamos los ajos, pero es interesante no repetir nunca el mismo cultivo en el mismo cacho de tierra. Cada planta va cogiendo los nutrientes que necesita. Y aunque le hagamos un aporte extraordinario a base de compost, a base de fertilizantes, si no tenéis compost, pues de lo que podáis pillar en algún vivero, es interesante rotar los cultivos porque así la tierra se va regenerando ella sola. Aparte de los aportes, como ya os digo, que le hacemos de compost, con los restos de algunas matas que hemos mezclado dentro para aportarles más nitrógeno. Es interesante eso, hacer la rotación
y no plantar siempre lo mismo en el mismo sitio, porque al final se queda sin los nutrientes necesarios para que la planta se desarrolle óptimamente. No los he puesto a hidratar porque la tierra está bastante húmeda, llevamos unos días que ha llovido bastante bien y de todas formas ahora pues ya le echaremos le pegaremos un riego una vez que terminemos de plantarlos todos. No es lo mismo plantar ahora en invierno que plantar a últimos de primavera y demás. La evaporación que hay ahora es mínima. Entonces con ello, con que ahora le hagamos un buen riego, ya lo tendremos solucionado el problema de la hidratación. En estos próximos días plantaremos también las habas. Las habas, al ser una semilla tan dura, no como el ajo, que el ajo normalmente, pues enseguida, si os fijáis, si lo dejáis en casa, en cuanto que tiene un poquito de humedad en la casa, inmediatamente se entallan. Bueno, pues ya hemos plantado esto, ahora cogemos el rastrillo, igualemos un poquito la tierra y ya se quedarán tapados. Como veis, no hemos tardado nada, hemos puesto 48 dientes. Ello quiere decir que nos va a dar, si no hay muchas bajas, unas 48 cabezas. Como ya os dije cuando recolectamos los ajos el año pasado, yo normalmente con unas 40 o por ahí hago el año. Vamos, y con menos también. Pero luego siempre hay algún compromiso, siempre hay que dar a alguno. Ahora si hacemos los chorizos seguramente tengamos que gastar de las provisiones que tenemos del año pasado unos pocos. Pero bueno, no compacto mucho la tierra para que al tallo, en el momento que brote, le cueste menos salir. ¿Vale? He puesto ahí una marca para saber hasta dónde llegan los ajos, porque seguramente aquí al lado, pues en el momento que ya lo labremos bien y demás, pues ya pues pondremos alguna cosa más. Aún no sabemos qué, pero alguna cosilla más habrá que poner. Si os habéis dado cuenta cuando hemos empezado a plantar, estaba blanca la tierra. Eso es que ya le hemos hecho un aporte de ceniza. Hemos echado también un poquito de compost al remover la tierra de nuestra compostera y un poco de abono ecológico que tenemos nosotros. Bueno, pues vamos a darle, recogemos un poquito y le damos un riego. Y bueno, hasta aquí este vídeo de cómo hemos plantado los ajos y ya os iré mostrando cómo va evolucionando esto que hemos plantado. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejarme un like, suscribiros al canal si no lo estáis, activar las notificaciones para que YouTube os avise cada vez que subimos un vídeo y comentar algo en la caja. Y sobre todo, no se os olvide disfrutar, es lo más importante. Un saludo desde Macanudo.